8:33 y estamos acompañados con una buena compañía. Sebastián Cepeda, magíster en Energía y Medio Ambiente y gerente de la consultora E2BIS, para hablar básicamente de la crisis hídrica, porque aunque tuvimos un año lluvioso en que operó el fenómeno del Niño, se prevé que en adelante vuelve la Niña y por lo tanto no va a ser tan lluvioso, vamos a tener más años más secos de lo que tuvimos pero aún así con todo lo que llovió no alcanzamos a superar situaciones de sequía, por ejemplo, en la región de Coquimbo y en otras zonas de nuestro país. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Bienvenido, Sebastián. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es la situación exacta que está viviendo nuestro país hoy día? Porque tuvimos más de una década de sequía, llovió, pero esa lluvia de este año no alcanzó a compensar todo lo que no tuvimos durante tantos años. Yo diría que acá lo interesante, yo creo, primero, es tratar de contarles como una analogía el concepto de seguridad hídrica, porque a partir de eso nosotros podemos definir en qué situación estamos. Entonces entendamos la seguridad hídrica, ¿no es cierto?, como si tuviéramos distintos vasos a lo largo del país. Esos vasos son de distintos tamaños, ¿no es cierto? En el norte tenemos vasos más pequeños y en el sur tenemos vasos mucho más grandes. ¿Y qué entendemos por seguridad hídrica, no es cierto? En términos de cantidad y de calidad del agua. En términos de cantidad, ¿no es cierto?, esto varía en términos de las regiones y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos distintas formas, además, cómo se van llenando estos vasos, ¿no es cierto? Estos vasos se van llenando de forma distinta en el sur, se van llenando de forma distinta en el norte y se van consumiendo de forma distinta en el sur y se van consumiendo de forma distinta en el norte. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Nosotros tenemos presiones sobre estos reservorios, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Uno, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, vi la nota anterior, ¿no es cierto? La población está creciendo de manera más lenta, pero va creciendo, lo que supone, ¿no es cierto?, una presión sobre estos reservorios y por lo tanto una menor cantidad de agua. Tenemos una presión también, ¿no es cierto?, sobre la calidad del agua, o sea, también eso es súper importante, no es solo la cantidad, sino la calidad del agua y por lo tanto esa calidad se va disminuyendo en el sentido que estas cuencas, ¿no es cierto?, se van contaminando, estas cuencas van disminuyendo esta calidad y por lo tanto tenemos estos problemas. Entonces, ¿qué entendemos por seguridad? ¿No es cierto? Por seguridad es que tenemos que tener acceso a esta cantidad de agua que está con esta calidad respectiva, pero que además pensemos en el futuro. O sea, esta agua además la tenemos que guardar para las generaciones futuras, tanto en calidad como en cantidad. Y eso no es menor también. ¿Y cómo estamos en ambos casos? O sea, pensando en términos de calidad y de cantidad. ¿Cuál es el momento en que está Chile hoy día en esos aspectos? En estos aspectos, bueno, en estos momentos, ¿no es cierto?, tenemos una tendencia que es negativa. O sea, básicamente estamos en la zona, si vemos la zona central, estamos en un proceso de una mega sequía que ha durado ya cerca de 10 años. Esto ha implicado una reducción, por ejemplo, en las precipitaciones de casi un 30%, ¿no es cierto?, en nuestra zona. ¿Qué implicancia tiene esto? Es que cada vez, y lo que se está viendo en las proyecciones, es que esta disponibilidad, ¿no es cierto?, de las precipitaciones, de la nieve, va disminuyendo en el tiempo. Y lo estamos viendo ahora. ¿Qué es lo difícil de todo esto? Es que las proyecciones del futuro, del cambio climático, nos indican que esta situación va a empeorar. O sea, básicamente no sabemos el cómo, no sabemos el cuándo, pero todos estos modelos lo que nos están indicando es que esta disponibilidad cada vez va a ser menor. Entonces ahí nos surge, por ejemplo, un tema interesante que es el concepto del día cero sobre la cuenca o la ciudad de Santiago. ¿Qué es el día cero? Es el momento en que nos quedemos sin agua. ¿No es cierto? Va a pasar. Hay proyecciones que hablan de que nuestra cuenca, ¿no es cierto?, podría entre 50 a 200 años no tener disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros desde ahora tenemos que ir pensando las políticas, tenemos que ir pensando en la forma en cómo vamos administrando nuestra cuenca. Espérame, Sebastián, para aclarar bien el punto, ¿es posible que la cuenca se quede sin agua entre 50 a 200 años? Claro, la agua subterránea. Exacto, sí. Pero la posibilidad de que nos quedemos sin agua o que tengamos que empezar a racionalizar el consumo de agua potable, por ejemplo, en un plazo menor. Pero, no, eso yo diría que lo interesante de hoy día es que gracias a las inversiones que se han hecho, por ejemplo, en los estanques, ¿no es cierto?, que hemos visto de almacenamiento, nos ha ayudado a superar esta situación. ¿Cuál es el problema de esta situación del almacenamiento? Es que dependemos también de que haya agua. O sea, básicamente si las precipitaciones van disminuyendo, ¿no es cierto?, y vamos recurriendo, por ejemplo, a lo que hablamos de la agua subterránea en el caso de Santiago, cada vez esta agua, si es que no se van reponiendo, ¿no es cierto?, si es que no vamos manejando este recurso, cada vez va a ser menos disponible esto y por lo tanto vamos a enfrentar más situaciones de racionamiento. ¿Cuál es el tema? Es que esta situación podría ocurrir en décadas, podría ocurrir tal vez en 50 años, pero ¿qué es lo injusto? Es que nosotros no podemos dejarle el problema a la generación futura, ¿no es cierto?, de que nuestra ciudad se quede sin agua. Por lo tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles hoy día
de hacer un consumo eficiente del agua, ¿no es cierto?, de mejorar nuestros sistemas de cultivo, de hacer todo lo posible para que la generación futura no sufra estos embates. El mensaje más importante yo creo que hay que entregar es que hoy día tenemos que adaptarnos al cambio climático, o sea, es una situación que viene y que por lo tanto no es algo que ya, esto es una opinión muy personal, así ya es algo que no podemos, digamos, evitar, por así decirlo. Sebastián, estamos conversando con Sebastián Cepeda, magíster en Energía y Medio Ambiente, gerente de la consultora E2BIS, acerca de la crisis hídrica que está teniendo nuestro país. En la región de Coquimbo, hay una situación bien crítica con los embalses. El presidente Gabriel Boric estuvo anunciando una planta desalinizadora que podría estar en funcionamiento de aquí al 2029 para varios usos. Sin embargo, las personas de esa región lo que plantean es que primero, esa planta única no va a alcanzar para todos los usos que se le quiere dar, que sea multiuso. Y están planteando la idea de tener una carretera hídrica, es decir, traer agua desde el sur hasta el norte. ¿Es eso posible, una obra de ingeniería de esa magnitud para poder proveer de agua o dotar de agua la zona centro y la zona norte? ¿Y cuánto costaría? ¿O estamos soñando? A ver, voy a tomar, vi efectivamente la imagen de satélite, son devastadoras. Justamente la mayoría de los embalses en esta zona, la cantidad de la disminución, ¿no es cierto?, del almacenamiento ha sido brutal. Justamente en temas de adaptación hay varios componentes en los cuales hay que tratar de, por ejemplo, siempre tratar de apuntar primero a la eficiencia hídrica. O sea, efectivamente, cómo tratamos de que los cultivos consumen, ¿no es cierto?, menos agua, cómo, ¿no es cierto?, logramos de que racionalizar, ¿no es cierto?, estos consumos. Efectivamente, claro, la planta desalinizadora va a ser una solución en el momento y también tiene sus problemas. O sea, hoy día, por ejemplo, hacer una planta desalinizadora también tiene problemas asociados, ¿no es cierto?, al medio ambiente que también hay que ir resolviendo. Respecto a la carretera hídrica, yo lo he escuchado, esto es un proyecto hace muchos años, ¿no? Yo diría que no es un proyecto nuevo que ha surgido en estos momentos. Y justamente, claro, uno puede decir, chuta, suena como racional, me llevo el agua del sur, que hay un montón, y me la llevo al norte, ¿no es cierto? Pero justamente también ha tenido detractores medioambientales respecto y de seguridad, ¿no es cierto?, para llevar esta carretera hídrica. O sea, no es llegar y poner el tubo, digamos, que son los problemas que ocurren también con la línea de transmisión. No es solo llegar y montar una línea de transmisión sobre el territorio, sino que requiere una planificación adecuada para evitar justamente los daños medioambientales. Y justamente ahí hay detractores, yo diría que no es tan claro que la solución también sea una tubería, una carretera hídrica, digamos. ¿Y cuál podría ser la solución? Ahora, eso es lo difícil. En términos de adaptación al cambio climático, hay distintas acciones, ¿no es cierto?, que uno puede llevar a cabo. Por ejemplo, en algunos casos, cuando uno nota que efectivamente, no sé, por ejemplo, el consumo de las paltas es un consumo de alto consumo hídrico. Entonces, realmente en algunos momentos tú tienes que decir, ¿sabes qué? No se puede seguir plantando palta en este lugar porque lamentablemente la cantidad de consumo de esos tipos de agricultura no va a dar para ese tipo de cuenca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a planificar, ¿no es cierto?, la reconversión, ¿no es cierto?, de estos agricultores en el largo tiempo. O sea, básicamente cultivos de alto consumo, que de hecho el consumo, por ejemplo, en el país es un 74% de la agricultura. Y voy a contarle una paradoja que también ocurre. O sea, de hecho, la agricultura ha mejorado su eficiencia hídrica, pero lo que ha pasado es que esa mayor disponibilidad de agua lo que ha hecho es que uno cultive en más lugares y por lo tanto empieza a ocurrir de manera absoluta un mayor consumo sobre el territorio. Por lo tanto, de manera absoluta el agua no está bajando en la agricultura, sino que ha crecido a lo largo del tiempo, aun cuando ha sido más eficiente. Entonces, una de las medidas de adaptación es justamente cómo yo cambio los cultivos hacia cultivos de menor consumo, ¿no es cierto? Sebastián, para ir cerrando por mi lado al menos, ¿qué rol puede jugar la tecnología en todo esto también? Porque hay muchos intentos de desarrollo y proyectos que buscan generar fuentes de consumo a baja escala o a gran escala a partir de la tecnología. ¿Hay algún camino por ahí también viable? Hay varios, yo diría que en el caso de la agricultura hay varios esfuerzos que se han hecho justamente en el tema de eficiencia hídrica. Por ejemplo, tratar de ver también de forma inteligente, ¿no es cierto?, cómo vas planificando los consumos. O sea, yo diría que en el lado más industrial estos temas ya han sido abordados de manera más interesante porque justamente hay más recursos. Pero yo diría que en el caso de los pequeños y medianos agricultores es donde yo diría que hay una brecha que es importante tratar de apoyarlos. Claro, tienen menos capacidad para implementarlos o desarrollar. Exactamente. Sí. Pero hay un desarrollo interesante. Sebastián Cepeda, magíster en Energía y Medio Ambiente, gerente de la consultora E2BIS, ha estado con nosotros. Gracias por haber venido al estudio, Sebastián. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.